Ahí está el icono ya de que está grabando, pero primero me mandan un mensaje que tengo que cerrar. Permítame, ahí está. Ok. Hoy vamos a comenzar entonces. Bueno, primero consultar si tienen alguna duda. Han estado estudiando, han estado revisando los conceptos. ¿Hay alguna duda de lo que han leído, revisado? Les comento nuevamente que ya está la unidad completa de cantidad de movimiento y de choques en el portal. Los videos que les recomendé de YouTube del profesor español. Ya está completa el material. Los videos están completamente ahí disponibles ya en el portal. Ya no tienen que irse a YouTube directamente, sino que desde el portal, desde el curso, lo pueden visualizar. Todo el curso completo de, bueno, el de esta segunda unidad. Trabajo y energía y choques, colisiones. Ya está ahí en el portal. Lo pueden verificar, ¿verdad? Ok. Como veo que no comentan si tienen dudas, entonces vamos a continuar ahora con colisiones. Eso es lo que corresponde cubrir. Voy a empezar a compartir pantalla, permítanme. Toda la pantalla, ahí está ya. Este es el material, momento lineal y colisiones. Voy a hacer el ajuste aquí de la... Ahí está. Ok. Corresponde ver momento lineal y colisiones. El libro del que se hizo la presentación es el volumen 1 de la séptima edición de Serway y Jewett. Es el capítulo 9. Primero vamos a ver el concepto, la definición de momento lineal. Como les decía, que también se identifica, se le conoce como cantidad de movimiento. En este caso, no relativista, o sea, para velocidades mucho menores a la velocidad de la luz, ya que para situaciones donde se aplica la velocidad de la luz, la situación cambia un poco. Se define como momento lineal o cantidad de movimiento de un objeto que tiene una masa m que se mueve con una velocidad v al producto de su masa por su velocidad. Observen entonces que el momento lineal lo vamos a representar con una letra pequeña, P, minúscula. Este va a ser el símbolo que vamos a utilizar para momento lineal o cantidad de movimiento, la letra P. Y observen que tiene una flechita encima. Eso significa que el momento lineal es un vector, ¿verdad? Este va a ser el símbolo del momento lineal y como dice el concepto, como dice la definición, es la masa del objeto por la velocidad que tiene el objeto. Estamos hablando que tenemos un objeto que tiene una masa m y que se mueve con una velocidad v. Como sabemos, la velocidad es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, el momento lineal de este objeto lo vamos a representar con la letra P minúscula. Es un vector, es la masa del objeto por la velocidad del objeto. Si se fijan, la velocidad es un vector y está multiplicada por un escalar que es la masa. Por lo tanto, cuando multiplicamos un vector por un escalar, el resultado es un vector. Y prácticamente este vector, momento lineal, va a tener la misma dirección que el vector velocidad. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad y la velocidad solo está multiplicada por un escalar.
estoy multiplicando el vector velocidad por un escalar. O sea que si yo tenía 1 metro por segundo, cuando lo multiplique por una masa, por ejemplo 10, va a ser 10 por 1. O sea que serían 10 kilogramos por metro sobre segundo. Las unidades serían diferentes, pero va a tener la misma dirección que el vector velocidad, ¿verdad? Como es un vector, podemos hablar de componentes. Miren, podemos hablar de la componente en X, de la componente en Y y de la componente en Z. Pero necesitaríamos más información para encontrar las componentes, obviamente, ¿verdad? El momento lineal es una magnitud, es una cantidad vectorial y tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Las dimensiones son las unidades de masa por las unidades de longitud sobre las unidades de tiempo. Masa, longitud sobre tiempo. Esas son las unidades de momento lineal. En el sistema internacional, que es el sistema en el que nosotros hemos estado trabajando, serían kilogramos por metro sobre segundo. Ahora bien, ¿de dónde surgió este concepto de momento lineal? Cuando Newton estableció su segunda ley, la segunda ley de Newton, si recordamos la segunda ley de Newton que vimos en esta unidad que acaba de pasar, la primera, mejor dicho, en la primera unidad, ¿va? Porque estamos en la segunda. Entonces, cuando vimos el concepto de la ley de Newton, los conceptos de la ley de Newton, decíamos que la segunda ley de Newton establecía que la fuerza neta que experimenta un objeto es igual a la masa por la aceleración. Newton en realidad no estableció su segunda ley de esta manera. No, no lo hizo así, sino que lo hizo más bien como está establecido acá, miren. Así la estableció la segunda ley Newton. ¿Qué es lo que decía Newton? La tasa de variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta que actúa sobre una partícula. La razón de cambio del momento lineal de un objeto con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta que experimenta el objeto. Observen que aquí estamos hablando que el momento lineal es una cantidad que puede estar cambiando con respecto al tiempo. O sea, de alguna manera pues puede hacer que tengamos una ecuación que nos proporcione el momento lineal. La razón de cambio del momento lineal con respecto al tiempo nos proporciona la fuerza neta que experimenta el objeto. Si recordamos, el momento lineal, el concepto dice que es masa por velocidad. Miren, acá está. Recuerden que decíamos que el momento lineal, que es un vector, es masa por velocidad, así está definido. Si yo sustituyo eso donde está el símbolo de P, aquí sustituyo masa por velocidad y tengo en consideración que hemos establecido que la masa va a ser constante, la puedo sacar de la derivada. Aquí está, miren, la saqué como una constante. Por lo tanto, solo me queda la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y recordemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Es el vector aceleración. Por lo tanto, la fuerza neta es masa por aceleración. De ahí salía la segunda ley de Newton que nosotros vimos. De ahí salió. Aquí está la deducción. Pero en realidad Newton estableció su segunda ley de esta manera. Miren, esta es la segunda ley de Newton en su forma original. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a cero, si la fuerza neta es igual a cero, la derivada de la cantidad de movimiento del objeto con respecto al tiempo es cero. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Si yo digo que la derivada del momento lineal es cero, ¿qué conclusión puedo sacar del momento lineal?
¿Alguien me puede decir, usando cálculo, qué significa esto? Que el momento lineal es una constante. Esto es lo que significa que la derivada del momento lineal con respecto al tiempo sea cero, significa que el momento lineal es constante. Este es el caso de una partícula aislada que no interacciona con el entorno. En este caso, el momento lineal es cero. Es constante, perdón. Es constante. Y la derivada del momento lineal con respecto al tiempo es cero. Esta es la forma original de la segunda ley de Newton. Esto que está aquí. Tal cual fue presentada por él, por Newton. Es más general, ya que también es válida en los sistemas en los que la masa varía. Esa es la diferencia con la segunda ley de Newton que vimos. Masa por aceleración. Recuerden que consideramos que la masa era constante. En este caso, si la masa variara, tendríamos lo siguiente. Observen, la derivada la derivada de masa por velocidad, ya no puedo sacar la masa de la derivada. Entonces recuerden que este es la ley, ¿cómo es que se llama esto? Aquí se aplica el concepto de la derivada de una multiplicación. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Miren, observen las situaciones que este concepto de la segunda ley de Newton de esta forma, como lo anunció él, es mucho más general y se aplica aún en situaciones en las que la masa está variando, está cambiando, ¿eh? Por ejemplo, un cohete que se expulsa al espacio exterior. Sabemos que los cohetes ya tienen etapas. Entonces va cayendo las etapas conforme se va gastando el combustible en el cohete. Por lo tanto, la masa está cambiando. Recuerden que cómo eran los cohetes originalmente. Una punta donde estaban los astronautas, de ahí varias etapas donde había combustible en esas etapas. Entonces aquí hay propulsores. Entonces el cohete empieza a salir. Entonces conforme va subiendo, al cohete se le van desprendiendo ciertas etapas. Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3. Digamos que solo son 3 etapas y que aquí están los astronautas con toda la electrónica y los equipos que necesitan para hacer los experimentos que hacen en el espacio exterior. Entonces, conforme va el cohete subiendo, se van desprendiendo las etapas. Primero se desprende la etapa 1, después se desprende la etapa 2, que son contenedores de combustible con sus propios propulsores, ¿verdad? Y luego, por último, se desprende la etapa 3. Y por último queda la última etapa, que es donde están como les decía, los equipos con los astronautas, con los que van, con lo que necesitan para hacer sus trabajos y con unos pequeños propulsores para entrar nuevamente después a la Tierra, ¿va? Esta etapa también tiene sus propios propulsores, ¿va? Y su propio combustible, pero ese no se gasta en la subida, se gasta en el regreso, se usa en el regreso. Entonces, en estas situaciones, la masa está variando, ¿eh? Observan, la masa está variando. Sistemas relativistas, también la masa depende de la velocidad. Ya aquí estamos hablando de sistemas donde la velocidad es la velocidad de la luz. Es una expresión verdaderamente útil cuando se aplica a sistemas de dos o más partículas. Está hablando de la segunda ley de Newton en su forma original, ¿eh? A esto estás refiriéndose
la última línea. Es una expresión verdaderamente útil cuando se aplica a sistemas de dos o más partículas. Por ejemplo, podemos considerar un sistema compuesto por dos partículas que interaccionan entre sí, pueden interaccionar entre sí. Tenemos dos masas, dos objetos, miren, la masa 1 y la masa 2. Estos objetos, este sistema, están aislados del entorno. Observen que aquí yo puedo decir que esta es la frontera, y lo que está afuera es el entorno, y lo que está dentro es el sistema que nos interesa. Entonces, en un determinado momento, en un determinado instante, a mí me gusta más considerar esto como un sistema de dos objetos que se están acercando entre sí. Aquí están hablando de que dos objetos en algún momento pueden interactuar. Entonces, antes de esa interacción, cada uno tiene su propio momento lineal. Miren, este sería la masa 1 por la velocidad del objeto 1 antes de la interacción, la masa 2 por la velocidad del objeto 2 antes de la interacción. Antes de la interacción, yo puedo establecer que tengo un momento lineal total, que son la suma de los momentos lineales iniciales antes de la interacción. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el momento lineal total antes de la interacción. Cuando hablamos de interacción, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué podemos asumir que es? ¿A qué pretendemos decir cuando hablamos de interacción? ¿Qué es lo que nos puede interesar de la interacción entre los objetos, por ejemplo? Movimiento. El movimiento individual. Estamos, en este caso, la pregunta que les estoy haciendo está referida a que los objetos en determinado momento van a interactuar. Entonces la pregunta es, en ese sentido, que antes de que interactúen, este es el momento lineal total. ¿Qué podemos decir? ¿A qué nos referimos que es antes de que interactúen entre ellos? ¿Qué tipo de interacciones pueden tener estos objetos entre ellos? Está bien, excelente la participación, ¿verdad? Pero no solo eso nos puede interesar, no solo nos interesa el movimiento en este caso, sino también porque cada uno tiene su propio movimiento, pero en determinado momento estamos estableciendo que van a interactuar. ¿A qué nos referimos? Que van a interactuar. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos puede interesar de esa interacción. Voy a conectar el cable a la computadora, el cable de internet. Entonces, no sé si se pierde por un momento la conexión, no se asusten ni se vayan. ¿Ok? Ahorita. Voy a chequear que todo esté bien. Se está grabando. Ustedes los veo a todos aquí. Hay 9, 10, 11 personas conectadas. Excelente. ¿Me siguen escuchando? Sí. De hecho, todavía no he hecho el cambio la computadora. Miren, todavía tiene el símbolo del Wi-Fi. Y ya conecté el cable. Entonces, cuando reconozca el cable es que va a ser el... Permítanme. Bueno, sigamos. Porque se está tardando mucho. Entonces, ahí estamos. Cuando hablamos de interacción, nos interesa los choques, por ejemplo. El choque es una interacción entre objetos. O sea que en este caso, cuando los objetos, si los objetos se mantienen moviéndose internamente en el sistema sin interactuar entre ellos, de alguna manera puede ser que mantengan la velocidad que tengan por sí, per se, como dicen, ¿no?
Pero una vez que choquen, van a interactuar y puede ser que ese cambio, que esa interacción, perdón, produzca un cambio en la velocidad de los objetos. Entonces, cuando hablamos de interacción, antes de la interacción nos referimos a antes del choque. Eso es básicamente lo que nos interesa en este capítulo. La interacción entre objetos, el choque, el contacto entre objetos, ¿verdad? Entonces este sería el momento lineal total antes del choque. Cada objeto tiene su propia velocidad y su propia masa. Y no cambian. Cambian hasta que interactúan, ¿verdad? Aquí está nuevamente lo que estábamos hablando. Hace una pregunta a la presentación. En un determinado instante, miren, en un determinado instante, el objeto 1 va a tener su propio momento lineal 1, que decíamos que era masa 1, velocidad 1. El objeto 2 va a tener su propio momento lineal, que sería masa 2, velocidad del objeto 2. Yo puedo sumar esos dos momentos lineales. Yo puedo sumar esos dos momentos lineales y decir que ese es el momento lineal total antes de la interacción. Antes de la interacción. ¿Cómo cambia la cantidad de movimiento con el tiempo? Bueno, aplico la segunda ley de Newton. Cambio de cantidad de movimiento de la partícula 1. Observen que aquí estamos estableciendo que los objetos ya interactuaron, fíjense. Estamos hablando de interacción del objeto 2 sobre el objeto 1. Ya actuó, ya hubo un choque. Entonces, ya interactuaron los objetos. ¿Por qué? Bueno, se cayó algo. Se está cayendo algo todavía. Bueno, sigamos. Me cayeron unos lápices y unos papeles. Ventilador que tengo aquí enfrente me lo botó. No hay problema. Y esto va a quedar grabado. No hay problema. Ya interactuaron los objetos. Ustedes ya interactuaron. El objeto 2 interactuó sobre el objeto 1. El objeto 1 interactuó sobre el objeto 2. Por lo tanto, hay ahora una razón de cambio del momento lineal 1 con respecto al tiempo. Hubo un cambio del momento lineal 1 en el tiempo. También hubo un cambio del momento lineal 2 en el tiempo, ¿verdad? Hubo un cambio en el momento lineal del objeto 1 en el tiempo y hubo un cambio en el momento lineal 2 en el tiempo también. ¿Por qué? Por la interacción, porque chocaron los objetos. De acuerdo a la tercera ley de Newton, cuando interactúan los objetos, cuando chocan, yo puedo, por eso les decía yo que me gusta más los dibujos, la interacción en un plano horizontal, es más fácil entenderlo. Tenemos el antes, masa 1, masa 2, cada objeto con su propio momento, su propia velocidad, velocidad 2, velocidad 1. Miren, antes de la interacción, chocan los objetos, masa 1, masa 2. En este momento, instantáneamente la velocidad se hace 0. Pero como hay fuerzas entre ellos, recuerden que si hay fuerzas hay aceleración. ¿Qué es lo que se da? La velocidad se hace 0 instantáneamente aquí. En este punto, la velocidad se hace 0. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dirección. Después del choque, los objetos se van a mover. De manera general, puedo decir yo, es que en realidad depende. Lo que pase va a depender de las velocidades y de las masas de los objetos. De manera general, yo puedo decir que después del choque, el objeto 1 se va a mover hacia la izquierda con otra velocidad 1, diferente a la inicial. Por lo tanto, aquí puedo decir que es la velocidad 1 inicial. Y aquí va a ser la velocidad 1 final. Aquí este objeto se va a mover hacia la derecha con una velocidad 2 final. Aquí yo tengo que decir entonces que esta era la velocidad 2 inicial. Si se fijan entonces, hay una interacción entre los objetos y de manera general
puedo decir yo que se separan después de la colisión. En realidad, de lo que va a suceder depende de las masas de los objetos y de la velocidad de los objetos. Si hay uno que tiene más masa, el mismo tiene más velocidad, este va a determinar el movimiento y los dos objetos se podrían mover hacia la izquierda. Si pasa que este otro objeto tiene más masa y más velocidad que el objeto 2, cuando choquen los dos objetos se van a mover hacia la derecha. O puede ser que uno de los dos objetos se detenga y el otro sí continúe moviéndose en dirección contraria. Puede ser. En realidad, lo que pase depende de las masas y de las velocidades. No puedo decir yo que siempre se van a separar los dos después del choque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no me permite. No me está dejando mostrar completo la información, pero bueno, ahí está. Entonces observen que en la interacción podemos aplicar la tercera ley de Newton. Aquí está, miren, porque están interactuando. Aquí, ¿ve? En este momento aplico la tercera ley de Newton. En la interacción, la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 es la misma magnitud, pero en dirección contraria que la fuerza 2 ejerce sobre el objeto 1. Aquí está establecido eso. Miren, en la interacción, las fuerzas son iguales en magnitud. La fuerza que 1 ejerce sobre 2 es igual a la fuerza que 2 ejerce sobre 1, pero en dirección contraria. Por lo tanto, yo puedo sumar, bueno, de hecho, la idea es que yo puedo transformar cada una de estos conceptos, lo puedo transformar a la segunda ley de Newton, que sería el cambio en el momento lineal del objeto 1 sobre el objeto 2 en el tiempo. Es igual a el negativo. Bueno, voy a mover esto un poquito más a la izquierda. Esto es lo que estoy estableciendo aquí, ¿no? Entonces, la razón de cambio del momento lineal del objeto 2, en realidad yo podría decir aquí solamente el objeto 1, porque es el objeto 1, ¿eh? Consecuencia de la interacción con el objeto 2, o el objeto 2, consecuencia de la interacción con el objeto 1, no importa. En este punto no importa, porque es lo mismo, miren, es lo mismo. Solo que uno va a estar en una dirección y el otro va a estar en otra dirección. Ahora bien, si yo digo que este es la fuerza que experimenta el objeto 1, tengo que decir que el otro es la fuerza que experimenta el objeto 2. Viceversa también. Si yo digo que esta es la fuerza que experimenta el objeto 2, tengo que decir que esta es la fuerza que experimenta el objeto 1, ¿verdad? En este caso estoy estableciendo que este es la fuerza que experimenta el objeto 1. La fuerza neta que experimenta el objeto 1 consecuencia de la interacción con el objeto 2. Esta es la fuerza que experimenta el objeto 2 consecuencia de la interacción con el objeto 1, ¿verdad? La razón de cambio del momento lineal del objeto 2 con respecto al tiempo. Miren, esta es la segunda ley de Newton. La fuerza es el cambio en el momento lineal en el tiempo. La razón de cambio del momento lineal. La razón de cambio del momento lineal es la fuerza neta, ¿verdad? Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Este sería para el objeto 1 y este sería para el objeto 2. Como está negativo,
Miren el signo negativo. Yo puedo pasar esto al lado izquierdo y va a pasar positivo. Aquí está el símbolo positivo. Así. Escuché un sonido. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Se cortó en algún momento? Parece que se cortó, pero yo sí. Ok. Bueno, en todo caso, la grabación va a estar continua cuando se la suba, ¿verdad? Aquí está. Entonces, miren, yo puedo sumar las dos fuerzas. Yo puedo hacer un despeje, y estos son conceptos matemáticos que puedo manipular matemáticamente, ¿verdad? Entonces puedo mover las fuerzas de un lado y decir entonces que esta es la derivada de una suma. Es la derivada de una suma. Y en este caso, cuando yo hago el despeje, este es el despeje que estoy haciendo, miren, es igual a cero. Y como estas son derivadas, de acuerdo a la segunda ley de Newton, las derivadas es igual a cero. ¿Qué puedo concluir de esto entonces? ¿Qué puedo concluir de esto? Si la derivada de esta suma es cero, ¿qué puedo concluir de esta suma de momentos lineales? De acuerdo al Que los cálculo. movimientos Que la lineales cantidad. son una constante. Correcto, que esta suma es una constante, ¿verdad? Excelente, excelente. Eso es lo que puedo deducir de esto. Que la suma de estos momentos lineales es una constante. ¿Qué significa eso? Que el momento lineal que yo tenga al inicio, miren, ¿se acuerdan que decíamos que antes de la interacción yo podía sumar los momentos lineales? Antes del choque, puedo decir ahora, literalmente. Antes del choque, los objetos tienen su propio momento lineal, los puedo sumar. Y este es el momento lineal total al inicio. Este es el momento lineal total inicial. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, como es constante, va a ser igual a la suma de los momentos lineales después del choque. Miren, esto es después del choque, después de la interacción. Por lo tanto, este es el momento lineal total final. Porque aquí está involucrada la letra F, miren. Ahí lo tiene. Por lo tanto, la suma de los momentos lineales iniciales del sistema va a ser siempre igual a la suma de los momentos lineales finales del sistema. Y esto es lo mismo que está establecido aquí arriba. La suma de los momentos lineales en todo momento es una constante. Esto es lo mismo que está establecido aquí, con diferentes palabras. Miren, es lo mismito. Esto es lo mismo. Son intercambiables los dos conceptos. Son intercambiables. Bueno, de hecho, si se fijan, aquí estamos hablando, bueno, estamos hablando en realidad de que son las componentes, ¿verdad? Aquí lo está tratando como componentes. Componentes en el eje X, componentes en el eje Y y componentes en el eje Z, ¿verdad? Aquí está tratando de componentes. Pero lo que yo estaba tratando de establecerles era que yo vectorialmente, aquí se está hablando de componentes, pero vectorialmente yo puedo decir que la suma de los momentos lineales totales en el momento inicial vectorial, miren, el momento lineal total vectorial es igual a la suma del momento lineal total final, pero es una suma vectorial. Es igual, esto equivale a esto que está aquí. Estos dos son los que son equivalentes. Aquí es cuando se descomponen, ¿verdad? Aquí es cuando se descomponen.
pero estos dos son los conceptos equivalentes. El momento lineal total es una constante, o sea que lo que yo tenga al inicio se va a mantener en cualquier punto final. Lo que yo tenga al inicio se va a mantener en cualquier instante o punto final. O sea que el momento lineal total vectorialmente es constante. ¿Alguna duda con estos conceptos? ¿Alguna duda con esto? No. No, ok. Lo vamos a, le peguémosle una revisadita en la pizarra. Entonces decíamos, observen, a mí me gusta explicar esto con algo sencillo. Tengo dos objetos que tienen cada uno su propia masa diferente, ¿no? Si observan, uno es más pequeño que el otro. Se mueven inicialmente hacia uno hacia el otro. Decíamos, observen que este se está moviendo hacia la derecha y este se está moviendo hacia la izquierda. Son puntos. No nos interesa si se está deslizando o si está rotando. Son puntos. Este es un objeto puntual que se mueve hacia la derecha y este es un objeto puntual que se mueve hacia la izquierda, ¿va? Son puntos. Recuerden que establecimos eso desde el inicio de la clase, que a menos que se diga lo contrario, vamos a considerar los objetos como puntos y así simplificamos el análisis, ¿verdad? Este objeto tiene su propio momento lineal, que sería masa 1. Bueno, voy a cambiarle de color. Este color es muy chillante y no se mira mucho. Masa 1, velocidad de 1 inicial. Miren, este objeto. Esta es una flecha, no un vector, ¿verdad? Este objeto tiene su propio momento lineal. Este objeto tiene su propio momento lineal. Masa 2, velocidad de 2 inicial. Por lo tanto, yo puedo decir que el momento lineal total del sistema antes de la interacción es el momento lineal total inicial, que sería masa 1, velocidad de 1 inicial, más masa 2, velocidad de 2 inicial, ¿verdad? Los objetos interactúan, chocan. Este sería el antes. Bueno, ni modo, vamos a usar aquí el margen, que no me gusta usarlo, pero ya sé lo que voy a hacer. Mejor lo vamos a mover. No me gusta utilizar los márgenes. Upa, 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 upa. Para no usar los márgenes, porque no me gusta. Para que quede todo enmarcado. Si para eso ponemos orillas y fronteras, para no cruzarlas. Aunque tampoco es problema cruzarlas. Antes, ¿va? Luego viene el durante. Durante la interacción o durante el choque. Durante el choque, en la masa 1 va a chocar. Uy, separado no. Con la masa 2. Está muy fea esta masa. Masa 2. Miren, en este momento la velocidad es 0 porque chocan. Pero ¿hay aceleración o no hay aceleración? Nuevamente les pregunto eso, ya lo habíamos revisado. ¿Hay aceleración o no hay aceleración ahí? Sí, hay. Sí hay, ¿verdad? Porque lo que se da es un cambio en la dirección de la velocidad. Recuerden que es un concepto de cálculo. Cuando hay un cambio en la dirección, es un concepto que se mira en cinemática. Cuando es como en caída libre. El objeto se lanza hacia arriba
va subiendo y en el punto más alto, ¿qué le pasa al objeto? La velocidad es cero. Pero como está en caída libre, la gravedad siempre es menos 9.8 metros por segundo. Siempre hay gravedad aquí, siempre hay aceleración. En este caso solo hay un cambio en la dirección del movimiento. El objeto iba subiendo, llega hasta el punto más alto y de ahí empieza a caer, empieza a bajar. Entonces, siempre ahí, en ese punto más alto, siempre hay aceleración, miren, siempre hay, entonces aquí también, siempre hay aceleración, la velocidad es cero, pero la aceleración aquí es distinta de cero. ¿Eso qué implica? Que en este momento también hay fuerzas. La fuerza que experimenta uno, consecuencia del contacto con el objeto 2, es el negativo de la fuerza que experimenta el objeto 2, consecuencia del contacto con el objeto 1. Miren, aquí se da esto. Aquí se da esto. Luego venimos y después del choque, después de la interacción, tenemos que hacer el dibujo. Sería el después. Los objetos se van a separar. Puedo asumir yo que se separan. Recuerden que hablamos, ¿verdad? Lo que en realidad sucede depende de las masas y de las velocidades. No siempre se van a separar. Este tendría una velocidad de 2 velocidad de 1 final y este tendría una velocidad de 2 final. Entonces significa que yo puedo decir que este objeto tiene su masa 1, velocidad de 2 final. Bueno, no necesito poner la flecha. Y este objeto tiene su masa 2, velocidad de 2 final. Estos son momentos lineales, ¿verdad? Recuerden que estamos utilizando el concepto de momento lineal, que es masa por velocidad, ¿verdad? Entonces, y que estamos viendo que el momento lineal de un sistema es constante. Esos son los dos conceptos primordiales que estamos revisando acá. Después del choque, después de la interacción, cada uno se va a mover con su propio momento lineal. ¿Qué significa eso? Que el momento lineal total, final, o sea, después de la colisión, va a ser igual a masa 1, velocidad de 1 final, más masa 2, velocidad de 2 final, ¿verdad? Bueno, y entonces yo ya tengo aquí el momento lineal total al inicio. Y aquí tengo el momento lineal total al final. Pero no sé si son, cómo son, si son iguales o no son iguales. Entonces, ¿qué hago? Analizo esto durante la colisión. Durante la colisión, dice que la fuerza 1 es igual al negativo de la fuerza 2. Estamos hablando de la fuerza que experimenta el objeto 1 y estamos hablando de la fuerza que experimenta el objeto 2. Y yo sé que de acuerdo a Newton, este sería el momento lineal del objeto 1, la razón de cambio del momento lineal del objeto 1, y el otro sería la razón de cambio del momento lineal del objeto 2, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, yo puedo manipular matemáticamente esto y decir que este lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces me va a quedar la razón de cambio del momento lineal del objeto 1 más la razón de cambio del momento lineal del objeto 2 es igual a 0. Significa que yo tengo... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que la suma de ellos son constantes. Correcto. Que yo, como son, yo tengo las derivadas de dos valores, yo tengo una suma de derivadas, yo puedo aplicar aquí la operación inversa de cálculo. O sea, hay un concepto de cálculo que dice que la derivada
con respecto a X de F y de G, de F más G es igual a la derivada con respecto a X de F más la derivada con respecto a X de G, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Este es un concepto de cálculo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es aplicando esta operación inversa. Yo tengo la suma de dos derivadas es igual a la derivada de una suma. Estoy aplicando la operación inversa. Entonces, yo tendría aquí la derivada con respecto al tiempo de P1 más P2 es igual a 0. ¿Qué significa matemáticamente esto? Hablando de cálculo, que la suma del momento lineal 1 más el momento lineal 2 es constante. ¿Sí o no? Eso significa que esta suma es constante. Por lo tanto, si esta suma es constante, esto implica, voy a hablar esto porque este es un concepto de cálculo que solo lo quería revisar, pero me está estorbando ahora. Esto significa entonces que si el momento lineal P1 más P2 es constante, que el momento lineal total, lo voy a hacer más a la izquierda, el momento lineal total que yo tengo al inicio va a ser igual al momento lineal total que tengo al final, que es, observen, recuerden que el momento lineal total inicial es masa 1, velocidad de 1 inicial, más masa 2, velocidad de 2 inicial, es igual a masa 1, velocidad de 1 final, más masa 2, velocidad de 2 final. Significa que lo que yo tengo al inicio, el mismo valor que yo tengo al inicio, va a ser el mismo valor que yo tenga al final. Dicho de otra manera, que esto, bueno, vamos a moverlo otra vez, más a la izquierda todavía. Por suerte que está con otro color. ¿Qué significa esto? Que el momento lineal total es que esto es el momento lineal, que es constante. Significa que el valor que yo encuentre aquí arriba, numéricamente, vectorialmente, mejor dicho, va a ser el mismo vector, porque este es un vector, recuerden que es un vector. Vectorialmente va a ser igual al vector que yo encuentre aquí abajo. Y a esto se le conoce como la conservación del momento lineal. A esto se le conoce como la conservación del momento lineal. Se va a conservar para dos o más objetos interactuando, velocidades no relativistas. Para una situación no relativista, para velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. ¿Verdad? Quiero ver la hora. Bueno, ahí se mira abajo, faltan 10 minutos. Tenemos tiempo. ¿Alguna duda? ¿Observan? Aquí, creo que esto es mucho más sencillo que ver los dibujos. Aquí los dibujos que salen en el libro, que son mucho más generales. Pero esta es una situación mucho más sencilla y se da lo mismo que está explicando el libro con un dibujo un poquito más complicado. Sigamos a la presentación entonces. Aquí teníamos esto, aquí teníamos entonces, observen que este es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, lo que estábamos hablando, ¿va? Que establece que la cantidad de movimiento total de un sistema aislado va a permanecer constante, independientemente de la naturaleza de las fuerzas internas.
de las fuerzas internas. Y si hablamos de componentes, el momento lineal total en el eje X va a ser constante, el momento lineal total en el eje Y va a ser constante y el momento lineal total en el eje Z va a ser constante. Es lo que significa eso. Ahora dice, supongamos que sobre una partícula actúa una fuerza neta, o sea, varias fuerzas simultáneamente y que esta fuerza puede variar con el tiempo. Entonces, tomando el concepto de la segunda ley de Newton, miren, este es el concepto de la segunda ley de Newton original, yo puedo despejar el diferencial del tiempo, lo paso a multiplicar al otro lado, está dividiendo, pasa a multiplicar y eso fue lo que pasó, miren. Entonces lo que obtengo es esta expresión cuando pasé a multiplicar el diferencial del tiempo. Podemos integrar esta nueva expresión para encontrar la variación de la cantidad de movimiento de la partícula durante un intervalo de tiempo, durante dos tiempos prácticamente, durante dos instantes diferentes. Entonces lo que dice aquí es que yo procedo a integrar ambos lados de esta ecuación. Integro el lado izquierdo, integro también el lado derecho. Y lo que obtengo es la variación, el cambio en el momento lineal. Miren, ¿por qué? Porque recuerden que esto sería desde el momento lineal inicial hasta el momento lineal final. Si yo tengo esto, dp, diferencial de p, ¿a qué sería igual el resultado de esta integral? ¿Alguien me puede decir? La integral de dp, ¿a qué sería igual? Cálculo 1. ¿O dónde se mira integrales? En cálculo 1 se mira integrales, ¿verdad? Sería igual a P. Correcto, así es. A P evaluado desde P inicial a P final. Y esto sería P final menos P inicial. Y esto es igual a delta P, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, también en la ecuación diferencial. También a eso. Correcto, también excelente. Entonces observen, miren, delta P es la integral que está al otro lado. Esto ya un poquito más, no más complicado, sino que lleva un poquito de más, necesita un poquito de más información, porque necesitaríamos conocer la fuerza neta para poder encontrar aquí el resultado. Pero recuerden que en este caso debe ser una fuerza que dependa de quién. ¿Me pueden decir? ¿De quién debe depender esta fuerza? Miren. ¿De quién? Del tiempo. Correcto. Fuerza que depende del tiempo para poder integrar. O en todo caso, toda la información necesaria para dejar la integración en términos de una sola variable. Posición o puede ser tiempo. Pero todo debe quedar en términos de una sola, de la misma variable. Entonces, acabo de encontrar que el cambio en el momento lineal es igual a esta integral y también es igual al PF menos PI. ¿Y esto qué significa? Que la integral de una fuerza a lo largo de un intervalo de tiempo durante el que actúa se denomina impulso. A esto, al cambio, voy a borrar todo esto. Solo era para establecer que necesitamos más información para poder resolver esa integral del lado derecho, ¿verdad? A esto se le conoce, a esto que acabamos de encontrar aquí, se le conoce como el impulso. O sea que el impulso lo puedo determinar yo con el cambio en la cantidad del momento lineal. Este es el impulso, pero también puedo encontrar el impulso con esta integral, con más información, ¿verdad? ¿Verdad? A la integral de una fuerza a lo largo del intervalo de tiempo durante el que actúa se denomina impulso de la fuerza. Si a esto se le denomina impulso, a esta integral, significa que también el cambio en el momento lineal también es el impulso, porque esto es igual a esto, es igual a esto, ¿verdad?
El impulso de una fuerza es un vector, miren, y se define como el cambio en el momento lineal. Yo puedo encontrar el impulso de dos maneras. Eso es lo que está establecido ahí. Lo mismo también se aplica a un sistema de partículas. Esto también se aplica a un sistema de partículas en el que consideramos la fuerza neta externa al sistema produce una variación en la cantidad de movimiento total del sistema. Cuando se proporciona impulso a un sistema, estamos implicando que se transfiere una cierta cantidad de movimiento o de momento lineal desde un agente externo al sistema. Observen que está diciendo que se está transfiriendo, en este caso ya no es energía ni fuerza, sino que es momento lineal el que se está transfiriendo desde un agente externo al sistema. El impulso es una magnitud vectorial cuyo módulo es igual al área comprendida bajo la curva. Miren, es una área bajo la curva. Recuerden que esto es un área. Cuando integramos, es un área bajo la curva. En este caso, esta sería una función. Bueno, vamos a colocar otro color, un poquito más oscuro. Esta es una función de fuerza en términos del tiempo, una ecuación. Cuando integramos esa función, integramos f de t en el tiempo, lo que de un tiempo inicial a un tiempo final, lo que yo encuentro es el área bajo la curva. Eso es lo que está diciendo aquí el concepto, es el concepto. Estamos viendo conceptos nada más. Todavía no hemos visto ningún ejemplo. El impulso es una magnitud vectorial cuyo módulo es igual al área comprendida bajo la curva del módulo de la fuerza neta en función del tiempo. En la figura se supone que la fuerza neta varía con el tiempo y que es distinta de cero en el intervalo TF menos TI. El vector impulso tiene la misma dirección que la variación de la cantidad de movimiento y sus unidades son iguales a las del momento lineal. El impulso, recuerden que depende del momento lineal y es el momento lineal final menos el momento lineal inicial. Por lo tanto, el impulso tiene las mismas unidades del momento lineal, que son kilogramos por metro sobre segundo, ¿verdad? En el sistema internacional, que es el que nosotros estamos trabajando. Esto es de manera general. Ahora, en algunos casos podemos trabajar cuando mirábamos las leyes de Newton. Bueno, ya son las 11. Vamos a dejarlo. Quiero ver qué es lo que sigue. Sí, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Impulso y fuerza neta. Hasta aquí lo dejaríamos por el día de hoy. El lunes continuamos viendo momento lineal y colisiones. No sé si tienen alguna duda. ¿Cuándo serían las pruebas de colisiones y trabajo y energía? Quedamos que este sábado, recuerden que mañana me tienen que entregar la actividad, ¿va? Ya a esta altura ya la deberían de tener finalizada. Está fácil ahora. Y la otra semana sería la prueba, sería el jueves. El jueves. Ah, ¿es el jueves? Sí. Ah, ok. Sí, Perfecto. para darles chance, para que repasen. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Lo que voy a hacer es la misma prueba, ponerle un intento más. No sé si tenía uno o dos intentos, pero ya se agotaron. Ya se venció el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es a la misma prueba ponerle un intento más y habilitárselas el jueves. O sea que en esencia, pues, les estoy diciendo, oigan bien, les estoy diciendo, va a ser la misma prueba la que les va a salir. Pero ahora, incluyendo cantidad de movimiento, ¿verdad? Hoy sí va a incluir choques, colisiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí. ok. Lo que pasó el lunes fue que incluía colisiones y no habíamos visto nada de eso, por eso no la
No la eliminé ni la quité porque lo que voy a hacer es darle a esa misma prueba un intento más, que es el que van a tomar el jueves. Entonces, al final de cuentas, va a tomar la nota más alta de las dos. Estudien, porque puede ser que le salga lo mismo o puede ser que le salga algo diferente, que es lo más probable, ¿verdad? Tienen que estudiar. Si no tienen alguna duda, ninguna duda, pues entonces nos podemos retirar. Nos veríamos el lunes. Gracias. Ok, mucho gusto. Nos vemos, mucho gusto. Nos vemos, buen día. Nos vemos, buen día.